Hola a todos, mi nombre es Eduardo Velázquez y les doy la bienvenida a un nuevo video. Como ya saben, hemos estado hablando de todas las razones por las cuales uno se plantearía la idea de venir a Alemania. Pero en este video les quiero hablar sobre las cosas que a mí no me gustan de Alemania y las que considero que ustedes deben tomar en cuenta antes de tomar la decisión de venir a este país. Así que sin más a qué hacer referencia, comencemos. Lo que a mí menos me gusta de Alemania es el clima, ya que los inviernos acá son muy largos. Puede haber momentos en que pases meses sin ver la luz del sol y que todos los días sean muy fríos. Tienes que tener en cuenta, por lo menos acá en Leipzig, normalmente en invierno tenemos una temperatura que puede llegar a los -3, -4, -5 grados y normalmente puede estar entre 1, 2 y hasta 3 grados. Esto es muy frío. El verano en Alemania comienza en junio y termina en septiembre, así que ten en cuenta que vas a vivir prácticamente el 70% del año en invierno, es decir, vas a tener muchísimo frío. Así que si eres de las personas que vienen de un país cálido de Latinoamérica, ten esto en cuenta, que vas a tener que adaptarte a un clima que quizás no te guste, que quizás te deprima. No es broma cuando la gente dice que aquí el invierno nunca termina. La verdad es que es muy cierto. Lo segundo que podemos decir que no está muy bueno en Alemania es que el costo de la vida es alto, en especial si eliges vivir en ciudades grandes como Berlín, Hamburgo o Múnich. Estas ciudades generalmente son bastante caras. Es cierto que el poder adquisitivo de las personas que viven en esos lugares es mayor, pero también es cierto que ese diferencial que puedes tener en tu sueldo positivo en comparación con el sueldo de, como es mi caso, de que vivo en la Alemania del Este, existe, obviamente vas a ver que puedes ganar un poco más de dinero allá, pero también es proporcional a cuánto vas a gastar. Así que más o menos es bueno tener esto en cuenta, porque muchas veces la gente piensa que porque se va a vivir a Berlín, a Múnich, a una ciudad grande, va a ganar más dinero, pero lo cierto es que así como ganas más dinero vas a tener que gastar, porque la vida allí es bastante cara. Además, con lo de la guerra de Ucrania, con lo del COVID, lo cierto es que la inflación en Alemania se aceleró y es normal, por ejemplo, yo que ya tengo 5 años viviendo acá en Alemania, puedo notar cuánto ha aumentado la inflación y más que todo esto lo he podido percibir en lo que es la alimentación. Hay cosas en el supermercado que hoy en día cuestan el doble de lo que costaban hace 3 o 4 años. Obviamente los niveles de inflación de Alemania son minúsculos si los comparamos con los niveles de inflación de países latinoamericanos, como el caso de Venezuela o como el caso de Argentina. Para nosotros, al venir a un país como este y que nos digan que la inflación puede ser de 1 o 2 puntos, es prácticamente insignificante. Una de las cosas que están siempre aumentando en Alemania es la energía. Así que por eso es que yo siempre les digo en los anteriores videos que tienen que ser muy conscientes con el uso de la electricidad, con el uso del gas, ya que estas áreas es donde más se ha visto los niveles inflacionarios debido a la problemática con la guerra de Ucrania y a que Alemania ha decidido disminuir notablemente la compra del gas a Rusia. Otra cosa que a mí no me gusta de Alemania y que probablemente a ti tampoco te guste es saber que todos los meses se te va a descontar de tu sueldo alrededor del 45%. Es decir, acá en Alemania los impuestos son bastante altos, así como los distintos porcentajes que se cobran en función de cada uno de los seguros que pertenecen a lo que es la seguridad social obligatoria en este país. Ten cuidado la primera vez que vayas a ver tus recibos de sueldo y veas cuánto ganas y cuánto se te descuenta. Es probable que te pueda dar un infarto, pero lo bueno es que al menos en este país tú ves tus impuestos reflejados en la sociedad. No es como en otros países donde por más impuestos que te quitan, tú no lo ves por ninguna parte y es rara la vez que te beneficies de esto. Otra cosa que a mí no me gusta de Alemania y creo que es la que menos me gusta, es una de las cosas que odio de Alemania, es la burocracia. Acá en Alemania todo es muy lento, todos los procesos que tienen que ver con el gobierno, que tienen que ver con algún trámite, son bastante lentos y engorrosos, hasta un punto que te pueden llevar a la locura. Para que más o menos tengan una idea, Alemania tiene un sistema tan burocrático que para casi cualquier cosa tienes que pedir una cita. Inclusive
para abrir una cuenta en un banco alemán. Y a pesar de lo avanzada tecnológicamente que es Alemania, acá se utiliza muchísimo el papel. Así que no es raro que todo el tiempo te estén llegando sobres a tu casa de cosas que te podrían haber avisado por email o que simplemente no era necesario que te enviaran un sobre para darte esa información. Pues acá en Alemania se siguen manejando como hace muchísimos años atrás e inclusive utilizan el fax, algo que en Latinoamérica se usó muy poco y que fue un invento que prácticamente la sociedad casi ni notó. Pero acá en Alemania hoy en día aún se utiliza fax. Yo he tenido ciertas experiencias en las que me he tenido que comunicar con un funcionario y me ha sido más fácil contactarlo enviándole un fax que haciéndolo a través de un email. A mí particularmente es uno de los temas que más me choca porque veo que hay trámites que pueden ser muy simples, pero en Alemania se hacen muy engorrosos. Hasta el punto que para tú poder saber cómo va un trámite, no existe otra manera de saberlo que enviando un mail o llamando por teléfono. Acá en Alemania aún no está del todo digitalizada la sociedad. Por ejemplo, si tú quieres saber el estatus de tu solicitud de permiso de residencia, la única forma de saberlo va a ser llamando por teléfono o pidiendo una cita para ir al lugar y consultar. No existe una página web como en muchos países donde tú coloques un número, ya sea de tu cédula, sea de tu pasaporte o sea simplemente un código personal que te dieron para saber en qué estado está tu trámite. Acá en Alemania eso es prácticamente inexistente. Al igual que para ir al médico. Es casi imposible pedir una cita al médico online. Casi todas las citas se piden por teléfono. ¿Existe alguna app en la que puedes conseguir tomar una cita en línea? Pero la verdad es que son muy pocos los consultorios médicos que están afiliados a este sistema. Así que más o menos con esto puedes notar cuán burocráticos pueden ser en este país, donde aman los procesos y donde no están dispuestos a saltarse ningún paso. Otra de las cosas con la que puedes llegar a chocar en Alemania es su sistema de salud y la manera en que funciona. Aunque les he dicho que el sistema de salud de Alemania es bastante envidiable y que funciona bastante bien, lo cierto es que también el costo del seguro es costoso, donde se te puede ir una cantidad considerable de tu sueldo, tal como lo expliqué en el video, en este video en el cual les hablo de todas las deducciones que se le van a hacer a tu sueldo. Así que en el caso de la salud, una de las cosas que a mí más me choca es que muchas veces es difícil conseguir una cita que sea próxima. Es decir, generalmente cuando pides una cita al médico pueden pasar hasta 2 y 3 y 4 meses para tener ese turno. Es decir, que puedes pensar tener una enfermedad y para que te atienda un médico especializado vas a tener que esperar mucho tiempo. Así que por eso esto es una de las cosas que yo empecé a notar acá en Alemania y es cuando te das cuenta que es un país que necesita muchísimos médicos, no da abasto. Por eso ves que hay muchos programas en los que Alemania busca médicos en otros países de Latinoamérica, porque la verdad es que acá escasean. Otra cosa que algunas veces te puede chocar es cuando te toque relacionarte con alemanes y más que todo cuando te toque trabajar con ellos. Muchas veces los alemanes son demasiado cerrados con respecto a cómo ellos manejan las cosas dentro del lugar donde trabajan. Es decir, son muy rígidos y poco flexibles y muchas veces les cuesta aceptar nuevas ideas. Así que tienes que aprender a manejar esto con cautela y entender que la sociedad alemana o en general los alemanes necesitan más tiempo que quizás tú para adaptarte a una nueva idea y para hacer un cambio. Así que tienes que tener esto siempre en cuenta. El alemán le va a costar más hacer un cambio que quizás a ti. Otra cosa que a veces suele chocar mucho es que en Alemania los domingos suelen ser bastante aburridos. Generalmente todo está cerrado, inclusive los centros comerciales. Lo único que puedes hacer un domingo es quizás si hay un partido de fútbol y te gusta el fútbol puedes ir o puedes salir a hacer deporte. Pero lo cierto es que lo que son tiendas
o centros comerciales, estas cosas no están abiertas los domingos. Y como les dije también en este video, recuerden también los supermercados nunca están abiertos los domingos. Así que los domingos suelen ser días bastante aburridos y días el que no puedes aprovechar para hacer otras cosas que no sean salir al parque, dar una vuelta, comer un helado o ir a un restaurante. Del resto, los domingos son días para descansar. Otra cosa que puede chocar bastante en Alemania es la dificultad para conseguir un alquiler. Acá en Alemania, creo que para nadie es un secreto que es un país al que viene muchísima gente a vivir, y esto ha hecho que colapse un poco lo que es el sistema de vivienda. Es decir, que cada vez sea más difícil conseguir un departamento. También tienes que tener en cuenta que acá en Alemania no es tan fácil para construir como lo es en nuestros países. Acá, si tú quieres construir un edificio, créeme, la burocracia va a ser inmensa, y créeme que solamente para lo que es el papeleo y los permisos para que te dejen construir ese edificio van a pasar meses y quizás años. Entonces, este sistema tan lento y engorroso hace que sea difícil que cada vez haya más viviendas en Alemania, y la realidad es que siguen habiendo la misma cantidad de viviendas que había hace muchísimos años cuando la población no era tan grande como lo es ahora. Así que ten esto en cuenta, se te va a hacer complicado encontrar un alquiler, y si lo haces en ciudades muy grandes o ciudades con mucha demanda va a ser muchísimo más difícil y muchísimo más costoso. Y por último, lo que más le suele chocar a la gente al principio, yo tampoco me salvé de que me ocurriera, también me chocó, es el idioma. El idioma es bastante complicado y requiere tiempo. Es un idioma que no se aprende únicamente escuchando a alguien hablar e intentando hablarlo todos los días. Es un idioma que requiere sentarse en una mesa a estudiar, sentarse a practicar, sentarse a aprender gramática. Es un idioma que requiere muchísimo tiempo de dedicación. Dependiendo del lugar donde te encuentres, vas a poder encontrar gente que hable inglés y gente que no. También es posible que vayas a hacer trámites en alguna oficina de inmigración y que muchísima gente de la que trabaje ahí no hable inglés. Si aprendes a hablar alemán, se te van a abrir muchísimas puertas. Más o menos, mientras mejor sea tu alemán, más puertas se van a abrir. Mientras peor sea, más puertas se van a cerrar. Así que esto va a ser lo más importante y a la vez lo que más te va a costar trabajo en este país. Entonces, con todo esto que les he contado, ¿creen que vale la pena vivir en Alemania? Bueno, esto va a ser algo que ya va a depender de cada uno de ustedes, qué cosas sean capaces de sacrificar, qué cosas no. Pero tenga siempre en cuenta que cuando tú te vas a otro país, van a haber muchísimas cosas que vas a sacrificar y muchísimas cosas que vas a ganar. Esto no se trata de una buena o mala decisión. Realmente en lo que es el tema inmigratorio, las buenas o malas decisiones no existen. Siempre vas a arriesgar algo o perder algo para ganar otra cosa. Ese es más o menos el sistema. Pero es sumamente difícil que te vayas a un país y que todo sea ganancia y que nada sea pérdida. Alemania, así como tiene una muy buena calidad de vida, tiene muchas otras cosas que no son tan positivas y con las que vas a tener que lidiar. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte, no olvides comentar. Si ya estás viviendo en Alemania y hay alguna otra cosa que te choque mucho del país, por favor, te invito a compartirlas. Suscríbete, dar like y sin más a que hacer referencia, me despido y nos vemos en el siguiente video.